Termina 2023 y con él podemos echar la mirada para atrás y ver qué camisetas fueron las mejores de este año. Ya te adelanto que hay verdaderos camisetones en este top 10 de las mejores camisetas del año 2023. Como siempre, los rankings pueden ser subjetivos y esta es mi apreciación personal. Nada me gustaría más que conocer la tuya. Y sin más, comencemos con la número 10. La camiseta local de la Real Sociedad no deja indiferente a nadie, y es que lo que ha diseñado Macron es una verdadera delicia de camiseta. Lo más difícil en este diseño es encontrar algo que no te guste. El patrón de las franjas, que es una especie de escultura que se retuerce, la ubicación del escudo, el color del cuello, la forma de la camiseta, hace que sea imposible dejarla fuera de las mejores 10 camisetas del año. En novena posición tenemos la camiseta alternativa del Club Nacional de Uruguay, una camiseta fabricada por Umbro que a simple vista enamora, y es que lo tiene todo. Vemos la forma de la camiseta con cuello tipo polo, un botón con el color celeste tan característico que es muy brillantoso y que nos recuerda bastante a los 90s. Esta camiseta hace alegoría a un partido en el que el club enfrentó a la selección de Argentina y le ganó. Es por eso que el detalle quizás más curioso de esta camiseta sea el escudo. En él podemos apreciar que tiene un efecto lenticular en el que, si lo vemos de una forma, podemos ver el escudo del Club Nacional de Uruguay, y si lo vemos un poquito ladeado veremos que aparece otro escudo, el de la Uruguayan Football Association. En definitiva, es una camiseta muy linda. Quizás pudo haber estado un poquito más arriba. ¿Tú qué piensas? En octava posición tenemos al Vasco da Gama con su tercera camiseta fabricada por Kappa. Esta hace referencia a los 100 años de las camisas negras, un equipo mítico dentro del club. Está repleta de detalles. En ellos destaca, por supuesto, la forma de su cuello tipo polo en color blanco, a juego con los terminales de puño, el escudo del club en gran tamaño con los 100 años que representan. Vemos que tiene un entramado súper bonito y además los patrocinantes se acoplan en color negro para darle un look más antiguo a lo que es este diseño. Una maravilla. En séptimo lugar, mira que ha hablado pestes de las camisetas del Napoli en las últimas temporadas, sobre todo por su agresiva campaña de marketing, pero cómo no apreciar esta camiseta. Es una preciosidad, tiene un color celeste hermoso, el cuello con los colores de la bandera que va a juego con terminales de puño, el escudeto en el centro del pecho. Es una camiseta simple pero muy bonita. La verdad que esta camiseta es una joyita. En sexto lugar nos encontramos una camiseta retro, podríamos llamar. Es la edición 120 aniversario del Celtic de Glasgow. Una camiseta que, como lo ven, tiene un look muy vintachero. Está prácticamente disimulado lo que es el escudo en color blanco justo en la franja del pecho, al igual que el logotipo de Adidas. Ese cuello redondo en color blanco a juego con los terminales es una delicia. Esta es una de las camisetas que me hubiese gustado conseguir esta temporada. Vamos a ver si tengo un poquito de suerte y la podemos pillar a buen precio, porque me parece una excelente manera de llevar lo que es el diseño retro a una camiseta moderna. Una belleza. Por cierto, llegamos a la mitad del vídeo. Vienen las 5 mejores camisetas del año 2023 según mi punto de vista. Me encantaría conocer el tuyo. ¿Crees que aparecerá la que tú piensas que es la mejor camiseta dentro de mi top 5? Velo dejando abajo en comentarios. En el quinto lugar tenemos una camiseta que en mi ranking personal subió muchísimos escalones cuando Kappa hizo la presentación de esta camiseta del Valladolid. ¿Qué diferencias tiene? Por supuesto que los loguitos de Kappa están a lo largo de todo lo que es la manga. Además la podemos adquirir sin sponsors, lo que le da un plus. Y es que la presentación fue fantástica. A mí esta camiseta me encanta. Y como curiosidad, sé que los fanáticos del club detestan el nuevo escudo. Y probablemente sea de las últimas veces que lo veamos, así que una camiseta hermosa, bien conseguida, con aires vintachones, que tiene el escudo que no gustó, así que si eres fanático no dejes que se te escape. Es una de las que está en mi lista para el año próximo. En cuarto lugar nos encontramos la camiseta del Olympique Lyon local. Adidas está haciendo las cosas muy bien y un ejemplo de ello es esta, una camiseta moderna con toques clásicos. Me fascina el cuello con los colores de la bandera
madera francesa que se entrecruza y en forma redonda. Los detalles dorados engalanan esta camiseta. Incluso el logotipo de Adidas minimalista luce francamente bien. Ese pequeño detallito que va por detrás del escudo hace que sea una camiseta perfecta. Es simple pero a la vez muy bonita. Para mí estuvo a puntito de entrar en el top 3. Y es que aquí me daré una licencia, y es que el tercer lugar está compartido por el mismo equipo. Y es que sí, señores, tenemos dos camisetones del Real Betis Balompié. En el caso de la camiseta visitante fue amor a primera vista, y cómo no serlo cuando lo tiene prácticamente todo. El color de la camiseta con ese verde muy potente, con los pequeños chevrones en el entramado que nos recuerda a camisetas de los 80s y 90s, el cuello con solapa y en pico. Me encanta cómo el escudo más o menos se pierde dentro de la camiseta, pero ahí está, luce fantástica esta camiseta. La única pega, el sponsor que no se acopló, pero más allá de esto es una camiseta espectacular y por eso la coloco en la tercera posición. El Betis lanzó esta camiseta retro edición especial limitada en la que hace referencia a la camiseta del año 88, es prácticamente la misma. Probablemente esta camiseta no hubiese entrado dentro del top si no la hubieran utilizado en juego, pero es que lo hicieron y además lo hicieron con el sponsor de la Expo 92. Esto es hacer las cosas bien, no solo vender camisetas retro por venderlas, sino también darles una oportunidad dentro del campo, y eso me parece fantástico por parte del club y la marca. En segunda posición nos encontramos con esta maravilla, la camiseta edición especial 132 aniversario del AIK de Suecia. Es una camiseta fabricada por Nike, y lo digo entre comillas porque tienen una especie de acuerdo en la que pueden diseñar cosas como esta, una belleza, lo tiene todo. Me encanta la temática en la que le rinden homenaje a la ciudad de Estocolmo con una especie de diseño en el que se aprecia un óleo del siglo XVI en el que se puede ver a la ciudad como era en esa época. El escudo es fantástico, el swoosh de Nike con ese logo tan retro, los detalles dorados a lo largo de toda la camiseta, tanto en los terminales de los puños como en el propio escudo y en el swoosh. Una camiseta que además venía en una caja especial, es limitada, por lo que es muy difícil conseguir esta camiseta. Está entre mis listas de deseo, a ver si tengo un poquito de suerte y llega en Reyes. Una camiseta fantástica. Y en el primer lugar, no admito debate, está la camiseta edición 150 aniversario de Escocia. Una camiseta fabricada por Adidas para rememorar los 150 años de la federación. Es una maravilla. El color, el cuello, los terminales, el escudo, el Adidas desaparece, tanto las tiras como el logotipo se acoplan dentro de lo que es la tela. Es fantástica esta camiseta. Como curiosidad, no pude hacerme con ninguna hasta el momento de las 10 camisetas más espectaculares del año 2023 según mi punto de vista, pero nada me gustaría más que conocer tu opinión. ¿Tú tienes alguna de estas camisetas? ¿Qué camiseta falta en este top? ¿Cuál pondrías tú? Colócala abajo en los comentarios que los estaré leyendo. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!